Buenos días para todos. Buenos días. Se encuentren muy bien. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, entonces hoy vamos a ver, a continuar con el trabajo de las expresiones canónicas para las parábolas. Del trabajo que hemos realizado, sé que hemos abordado la primera y la tercera ecuación. Ya las voy a relacionar ahí nuevamente. Entonces la idea sería que hoy encontráramos, digamos que situaciones que tuvieran que ver con la segunda y la cuarta ecuación, que son las únicas dos que no hemos utilizado. Posteriormente, entonces, les mostraría también un problema que quiero que revisemos, que, digamos, posiblemente a veces también son problemas que nos ayudan a entender un poco, digamos, todo el uso de las ecuaciones. Y pues a partir de pronto de ese uso de ecuaciones, poder eh, entender un poco más cómo es que de pronto funciona todo lo que tiene que ver con un vértice, con un foco, con una recta directriz, que son pues todos los conceptos que hemos visto. Hasta el día de hoy, antes de comenzar, no sé si de pronto alguien quisiera que reforzáramos alguna parte, que tenga dudas con alguna de las ecuaciones o que haya quedado por ahí un problema que hayamos explicado y que no se logre entender todavía. Por mi parte, no, mister. Ok, gracias. Los demás. No, profe. Entonces, Está bien, entonces vamos a dar inicio. Ya estoy copiando aquí la ecuación, que es que la tenía lista, pero se me cambió mucho el tamaño y no logré transponerla ya. Listo, entonces ahí ya tenemos nuevamente las cuatro ecuaciones canónicas. Entonces vamos a utilizar hoy la segunda y la tercera, que son las únicas dos que no hemos visto, para que quede un poco ya más completa esa explicación y que podamos seguir avanzando. Bueno, entonces voy a colocar un plano cartesiano ahí que tomé de vista de GeoGebra, que también nos va a servir como para tener algunas coordenadas más exactas. Listo, vamos a dejarlo por acá. Bueno, más pequeño. Entonces, vamos a asumir un par de datos. ¿Quién me recuerda cuáles eran los tres datos que teníamos que conocer para poder hacer un gráfico de una parábola? Foco, el Sí, foco, el vértice y la recta directriz, o ya con solo eso. listo. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, en en un par de datos que sean, por ejemplo, un vértice con coordenadas, por ejemplo, digamos en el punto 2,1. Pensemos en un foco con coordenadas en el punto, puede ser 2, menos 2. O incluso, más bien, menos 2, 1. Listo, dejemos así. 2,1. Entonces, bueno, pensemos en este par de puntos. Entonces los voy a colocar acá de una vez en el plano cartesiano. Entonces tenemos el vértice, nos dicen que está en las coordenadas 2,1, o sea que va a estar por acá en este punto. 2 en X, 1 en Y, aquí va a estar el vértice. Y asimismo vamos a graficar el foco. Entonces el foco va a estar en la coordenada menos 2,1. Listo, entonces por aquí va a estar el foco. Listo, con esos datos, entonces pensemos en cuál sería la expresión a utilizar. Recuerden que el foco siempre debe quedar dentro de la curva que llamamos parábola. Entonces, si en este caso el foco está a la izquierda del vértice, ¿cuál sería la ecuación que nos va a funcionar ahí? La 4. La 4, ¿cierto? Porque mirándolo entonces vamos a tener que la recta directriz
va a estar a la misma distancia del vértice que el foco. Entonces, esta distancia es esto que voy a colocar acá, toda esa partecita, y esa distancia vemos que es de 4 unidades. Entonces, asimismo, me voy a desplazar 4 unidades hacia el otro sentido del vértice, y ahí voy a poder encontrar lo que corresponde al lado recto, perdón, a la recta directriz. Entonces, esa más o menos sería la recta directriz, la recta que pasa por x igual a 6. Entonces, de una vez también podemos colocar la ecuación de esa recta directriz. Esa recta va a tener una ecuación de la forma x igual a 6. ¿Listo? Entonces, siempre que nos den una recta de la forma x igual a algo, va a tener que ser necesariamente vertical. Y si nos dan una recta de la forma y igual a algo, pues es horizontal. Entonces, bueno, ya con esto podemos encontrar acá el valor de P. Entonces, el valor de P para esta gráfica va a equivaler a 4. O sea que el valor del lado recto, que es 4 veces P, va a equivaler a 16. Entonces, bueno, acá no va a caber esa partecita, que tendría que desplazarme 8 hacia arriba y 8 hacia abajo, pero voy a colocar más o menos unos puntos ahí que pudiesen ser. Entonces, si me desplazo 8 hacia arriba, tendría que llegar al punto 9, entonces más o menos por acá en este punto, y si me desplazo 8 hacia abajo, tendría que llegar al punto menos 7. Yo diría que más o menos por acá. Pero bueno, realmente a la altura del foco, perdón, la estoy colocando en un lugar donde no corresponde, es acá. ¿Sí? Que pertenezca a la recta que fuera paralela a la recta directriz y que pasara por el foco. Entonces aquí ya tendríamos la posibilidad de hacer esa gráfica. Entonces más o menos tendría esta forma. Y vemos que entonces ahí ya tenemos una parábola que se relaciona con la cuarta ecuación, porque habíamos dicho que en este caso iba a ser horizontal y era una horizontal negativa, porque en este caso iba a abrir hacia la izquierda, o sea, hacia los valores negativos en x, porque aquí están los valores de menos x, aquí están los valores positivos en x. Listo, entonces ahora sí utilicemos la referencia de la canónica para encontrar esa expresión. Entonces recordemos que es solamente utilizar la ecuación y ir reemplazando los valores. Entonces ya sabemos que h, k siempre va a ser lo mismo que el vértice. Listo. Entonces utilizando esto nos va a quedar como y menos el valor de k, que sería 1. Todo esto elevado al cuadrado, igual a menos 4 veces el valor de p, o pues en este caso podemos colocar de una vez ese valor que es 16, 4 veces p es 16. Todo esto factor de x menos el valor de h, que es 2. Listo. Entonces ahí ya tendríamos la expresión canónica de esta parábola. Entonces de una vez vamos a tratar de pasar esta a forma general o estándar. Acá. Entonces para pasarla a forma estándar o a forma general, lo único que tenemos que hacer es igualarla a 0. Es decir, todo lo vamos a ir desarrollando y vamos a igualarla a 0. Entonces, bueno, solucionando aquí el trinomio cuadrado perfecto que aparece en la parte izquierda, recordemos que esto es el primero al cuadrado, o sea que va a quedar, se nos va a quedar como y elevado al cuadrado menos, acuérdense que este signo que se coloca siempre es el signo que está aquí en medio, y ahora la regla dice que es 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 por y, 2y, por 1 sigue siendo 2y, entonces nos daría menos 2y. Y finalmente, más, este término siempre va a ser positivo, siempre, siempre, independientemente de que aquí tenga un positivo o un negativo, aquí en medio de x y el valor de h, perdón, de y y el valor de k, independientemente de que sea negativo o positivo, siempre va a quedar positivo. Porque si es positivo, pues positivo, o sea, sería 1 por 1, que nos daría 1. Y al ser negativo, es menos 1 por menos 1, que también nos da en este caso 1 positivo. Entonces, bueno, esto aquí nos queda como 1.
igual, y aquí nos queda una distributiva. Entonces vamos a revisarla, eso nos da menos 16x, menos por menos que nos da más del 16 y el 2, y 16 por 2 que nos da 32. Listo, entonces ahora sí ya podemos igualar a 0. Entonces nos va a quedar como y menos 2y más 1 menos 16x menos, perdón, más 16x porque estaba negativo, pasó a positivo. Y el 32 que pasa negativo. Y todo esto pues queda igualado a 0. Listo, finalmente entonces operamos la parte de términos semejantes y organizamos. Entonces, como en este caso es de la forma, o bueno, la variable que está elevado al cuadrado es la y, entonces voy a conservar esa y seguida de su misma cantidad en y. Entonces va a quedar 2y. Ahora sí voy a acomodar el otro término lineal, que sería el 16x, y al hacer la operación 1 menos 32, eso nos da menos 31. Y listo, aquí ya hemos llegado a la expresión general. Esta es la ecuación general o estándar. Entonces, hemos visto que es posible transformarla. Es decir, lo primero que hicimos fue llegar a la canónica a partir de los puntos que nos dieron y de haber hecho la gráfica, donde en la gráfica es donde identificamos el valor de P. Vemos que siempre va a ser mucho más útil encontrar una ecuación utilizando el modelo de las canónicas. Y finalmente, si me hubieran pedido la ecuación general, pues podríamos haber pasado de la canónica a la general y haber encontrado la solución. ¿Listo? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Confuso? ¿O lo volvemos a explicar? O bueno, no sé, ustedes me dirán ahí. No sé, mister, cómo hacer otro ejercicio de los mismos. Listo. Entonces, hagamos ahora una que tenga que ver con la segunda canónica. Esta sería con la canónica número 4. Y ahora vamos a mirar con la segunda canónica. Entonces, bueno, yo voy a volver a borrar acá todo esto. Listo. Y entonces vamos a pensar en no sé, en un par de puntos que nos permitan utilizar la segunda ecuación. Y eso sería el caso donde el vértice esté por encima del foco, para que el foco quede dentro de la parábola, que en ese caso abriría hacia abajo. Entonces, en ese caso vamos a pensar, por ejemplo, en un vértice con coordenadas, puede ser 0, por ejemplo, 3 y un foco de coordenadas 0,1, por ejemplo. Listo. Y a partir de acá, entonces ya podemos nuevamente trazar el plano cartesiano. Permítame que yo lo estoy ubicando acá, el que tenía ya listo, que es mucho más exacto. Aunque no lo encuentro, se me perdió. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí nuevamente el plano cartesiano. Entonces vamos a ubicar esos valores que nos dan. Entonces, vértice en la coordenada 0,3, o sea que va a quedar más o menos acá. Y el foco va a quedar en la coordenada 0,1, o sea, acá. Entonces ahí ya vemos que efectivamente se va a tratar de una parábola vertical que abre hacia abajo. Entonces, bueno, el lado recto va a ser la distancia de 4P, entonces primero vamos a calcular la distancia de P y ahí gráficamente ya vemos que esa distancia de P es 2. Entonces, P es igual a 2. Y de una vez voy a trazar entonces la recta directriz. Sería esta recta que pasa por acá. Y para que el vértice quede justamente en medio o que la distancia sea la misma desde el vértice hasta la recta directriz que del vértice al foco. Listo, entonces ahora sí vamos a encontrar el valor del lado recto. Entonces recordemos que el lado recto es 4 veces P. Entonces en este caso va a ser 4 por 2, o sea que el lado recto va a ser igual a 8. Entonces, acá digamos que ubico una recta, que en este caso va a ser paralela al eje X y paralela a la recta directriz,
que pase por el foco. Y desde ahí, desde ese punto focal, vamos a contar la mitad de la distancia del lado recto hacia un sentido y la mitad hacia el otro sentido, es decir, 4 unidades a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Entonces aquí encontraría este puntico y este otro puntico, que serían justamente puntos pertenecientes a la parábola. Y listo, ya solamente nos queda hacer el gráfico. Entonces será una parábola que más o menos tiene esta forma. Bueno, ahí más o menos. Listo, entonces ya tenemos ahí la parábola. Y ahora entonces procedemos a reemplazar los datos que tenemos en la expresión canónica número 2, porque vemos que es la que tiene que ver con parábolas verticales, y en este caso negativas porque abre hacia abajo. Listo, entonces vamos a transportar allá los valores, entonces nos va a quedar x, que siempre va a seguir siendo x, menos el valor de h. En este caso el valor de h fue de 0. También es algo que quiero mostrarles. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, bueno, una cosa es, por ejemplo, que sea el vértice justamente en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0,0, y en este caso, pues solamente uno de los puntos coincide con el 0. Entonces, x menos 0, pues no tiene sentido colocarlo, entonces solamente va a ser x elevado al cuadrado, igual a menos 4p, entonces negativo, y ya sabemos que el valor de 4p es 8, nos va a dar 8, y esto factor de y menos el valor de k, que en este caso nos dio 3. Entonces ahí ya tendríamos la expresión canónica. Recuerden, pues en este caso no hubo necesidad de colocar este segundo componente de menos h elevado, o bueno, todo esto elevado al cuadrado, porque h era 0. Entonces ahí se elimina porque x menos 0 sigue siendo x y pues sigue quedando elevado al cuadrado. Listo. Y pues ahora lo que sigue es pasar esta expresión a forma general. Entonces nos va a quedar x al cuadrado igual a menos 8y más 24. Es el resultado de hacer menos 8 por menos 3. Y pues ahora en el siguiente paso es de nuevo igualar a 0, y para eso pasar todo lo que tenga al lado derecho, pasarlo al lado izquierdo. Nos queda x al cuadrado, no tenemos lineal en x, entonces de una vez más 8y pasa positivo y menos 24, y todo esto igual a 0. Y listo, hemos terminado. Entonces ahí hemos encontrado de nuevo la curva que corresponde a una parábola con un vértice en 0.3, foco en 0.1. A partir de ahí, pues ya hicimos el resto. Bueno, entonces miremos otra situación de pronto, para que no sea solamente siempre con los mismos dos datos de vértice y foco, sino que podamos interactuar con los otros datos. Entonces voy a borrar nuevamente. Entonces ahora pensemos en una que sea, por ejemplo, donde nos den, ayer vimos donde nos daban recta directriz y otro de los componentes. Pensemos, por ejemplo, en una que tenga que ver con recta directriz, y que la recta directriz sea de la forma y igual, bueno, coloquémoslo así. Directriz va a tener la forma y igual a 3, por ejemplo. Y supongamos que tenemos un foco en la coordenada, por ejemplo, a ver, que sea, por ejemplo, 2,2. Sí, puede ser eso. Listo, entonces de nuevo vamos a ubicar eso en el plano cartesiano. Listo, entonces con este plano cartesiano vamos a ubicar lo que nos da. Entonces lo primero es la recta directriz, que va a ser la recta de forma y igual a 3. Es decir, me ubico acá en y3 y por ahí es por donde pasa esa recta que llamamos directriz. Listo. Lo siguiente es ubicar el punto focal, del cual nos dieron también la coordenada, que es el punto 2,2. Es decir, aquí va a estar ese punto foco. Listo. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde debería estar entonces el vértice? Entonces recordemos que el vértice siempre va a estar entre el foco y la recta directriz.
Es decir, que el vértice va a estar aquí en la mitad de esos dos puntos. Bueno, en este caso queda un poquito más pequeño, pero bueno, no importa. Entonces aquí va a estar el vértice. Lo voy a colocar de hecho así para que nos pueda dar espacio ahorita de hacer la curva. Listo. Y ahora lo que voy a encontrar es, a partir de eso, pues ya sé cuál es la distancia de P. Entonces P va a tener que distancia. Entonces si vemos que la distancia del foco a la recta directriz es de una unidad, de 2 a 3, y sabemos que el vértice debería estar en medio, pues entonces la distancia de P es de 0,5 o de 1/2. O sea que la distancia del lado recto, que corresponde a 4P, va a ser igual a 4 por 0,5, que es 2. Entonces, a partir del foco, vamos a contar una unidad completa hacia la izquierda y una unidad completa hacia la derecha. Y listo, ahí ya tendríamos los componentes necesarios para hacer el gráfico. Entonces sería una parábola que tiene más o menos esta formita. Listo. Y finalmente, pues entonces vemos que en este caso se trata nuevamente de la segunda ecuación, porque es una parábola vertical que abre hacia abajo. Entonces reemplazamos los datos. Entonces nos va a quedar x menos el valor de h. Ah, bueno, pero no hemos definido los valores del vértice a pesar de que ya lo tenemos ahí. Ese vértice va a tener qué coordenadas. Entonces va a seguir siendo 2 en x, pero va a ser 2,5 en y. Lo voy a colocar así, 2,2,5. Entonces ahora sí ya tenemos h, que es 2, todo elevado al cuadrado, igual a menos 4 veces p. Ya sabemos que 4 veces p es 2. Esto factor de y menos el valor de k, que es 2,5. Listo. Entonces ahora sí, pues la desarrollamos. Si la podemos dejar así si solamente piden la canónica, y pues ya si piden la general, entonces solucionamos acá. Entonces el cuadrado de esta resta nos va a quedar de la siguiente manera. X al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 por x, 2x por otra vez 2, entonces sería 4x. Más el cuadrado de 2, que es 4, igual, y aquí nos queda una distributiva, quedaría menos 2y, menos por menos queda más, y 2 por 2,5, que es 5. Listo. Igualamos entonces ahora a 0. Entonces x al cuadrado menos 4x. De una vez voy a pasar aquí a organizar este valor de y, que quedaría positivo 2y. Y si pasamos este 5 a restar, 4 menos 5 nos da menos 1. Entonces queda como menos 1 igual a 0. Y listo. Ahí quedaría ya la expresión general. De hecho, ambas, tenemos la general y la canónica, de esta parábola, de la cual inicialmente conocíamos solamente la recta directriz y el foco. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que, sea cual sea, digamos, el par de datos que nos den, de estos, digamos que nos interesan siempre, bueno, realmente son 1, 2 y 3 datos, estos 3 datos. Siempre son el vértice, el foco y la distancia de P. Que realmente lo que nos interesa en algún momento, si se han dado cuenta, es la recta directriz, porque siempre la trazamos, pero resulta que conociendo el foco o conociendo el vértice y P, ya puedo encontrar esa distancia, esa ecuación de la recta directriz. Entonces hay una forma ahí de interactuar siempre con cualquier par de datos para encontrar el dato que esté faltando siempre y poder completar ahí los datos. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿Bien? Mister, en la parte donde dice, bueno, donde hiciste la ley distributiva, menos 2 por menos 2,5 no da 4,5. No, da 5 porque 2,5 es la mitad de 5. Ah, Sí, ok. de hecho lo estoy viendo como aquí, como 5 medios, o sea, eh, 2,5 es lo mismo que 5 medios. Y 5 medios más 5 medios es 10 medios, y sí, sí resulta ser 5 siempre. Ah, vale, mister. ¿Listo? ¿Hacemos otro o pasamos entonces al siguiente propósito, que es
Bueno, ya miramos los dos propósitos de hoy realmente, que era mirar esas dos ecuaciones y mirar cómo es que se pasaba de la general, de la canónica a la general. No sé si quieran que hagamos un último punto o un último ejemplo, o les muestro una situación, problema que nos va a ayudar a analizar también el comportamiento de las ecuaciones. ¿Qué dicen ustedes? Pues, mister, mostrar el problema, ¿no? Final. Problema. Eh, Resulta que la idea es que nosotros podamos llegar a, de alguna manera, combinar todo lo que hemos visto. Es decir, en algún momento vamos a mirar intersecciones entre rectas y parábolas, o entre, bueno, no hemos visto círculos, pero creería yo que ustedes ya tienen conocimiento sobre círculos o sobre ecuaciones de circunferencias. Entonces, por ejemplo, mirar las intersecciones entre una circunferencia y una recta, intersecciones entre una parábola y una circunferencia, sí, porque todo eso tiene que ver con el estudio de funciones, y ese estudio de funciones siempre, digamos, implica también conocer justamente todo esto que se llama, esto, digamos, tiene que ver con algo que se llama geometría analítica, y la geometría analítica es para poner en funcionamiento todas esas ecuaciones, tanto generales como canónicas, ya sea de, pues de cualquier función. Si es una función lineal, que es la línea recta, si es una función cuadrática, que es la parábola. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan mirando ahí. Entonces, bueno, estoy buscando un punto que quería revisar con ustedes. Mm, bueno, no lo encontré, pero bueno, más o menos voy a mostrar uno que sea parecido. Entonces, supongamos que tenemos un túnel. Voy a colocar acá incluso en esto. Entonces, tenemos un túnel de forma parabólica. Un túnel de forma parabólica. Y supongamos que ese túnel tiene una altura. Entonces, con altura de, por ejemplo, no sé, 5 metros. Amplitud de, supongamos, unos 8 metros. Entonces, bueno, un túnel de forma parabólica con altura de 5 metros y amplitud de 8 metros. Está a punto de ser destruido debido a un vehículo grande que intenta pasar por debajo. Entonces, vamos ahora sí la pregunta. Bueno, se sabe que el vehículo tiene una amplitud de, pongámosle, no sé, 3 metros. Listo. Entonces la pregunta sería, ¿será destruido el túnel? Listo. Entonces ya se va a terminar el tiempo. Recuerden que ingresan rápidamente